Que Dios te bendiga ricamente en este día, ¿no? Te saluda Marcelo Díaz Rizardi, ministro de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo he hecho ya en más de 25 años, y contento y alegre porque Dios sostiene a aquellos que realmente encamina de su mano. El Señor no falla. Él, de tantas promesas que Él habló por medio de su palabra, una de esas promesas son las que Él dijo estando en la tierra: no los dejaré huérfanos, mi Espíritu Santo, mi Espíritu estará en vosotros, nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar. Gloria al Señor, ¿no? Porque Él está en nuestro corazón. Bueno, yo en este día, antes de comenzar este mensaje, os voy a compartir esta palabra. He titulado este mensaje Jesucristo, hombre, la compasión. Vamos a hablar un poquito de Jesús como hombre y de su compasión por los perdidos y de su compasión por su iglesia, ¿sí? Ante todo quiero hablarte a vos, varón, mujer, o hermano, hermana. Si deseas, si querés compartir algo conmigo, charlar con mi persona, o con mi esposa, ¿no? Queremos decirte que podés ingresar a Facebook, allí me buscás como Díaz Rizardi con doble Z, y allí vas a poder enviar un mensaje privado si necesitas oración, o aquí en Mar del Plata, porque yo estoy ministrando desde aquí de la ciudad de Mar del Plata. Si necesitas que te visitemos con mi esposa, para nosotros es una bendición. Estos videos que estoy publicando hace un tiempo los podés ver en YouTube. Allí me buscas también como Evangelista Díaz Rizardi con doble Z, y podrás ver allí los videos y los mensajes que Dios está poniendo en mi corazón en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Tan difíciles, pero tan gloriosos para la iglesia de Jesucristo. Tiempos donde el Señor limpia su pueblo, limpia su iglesia, donde el Señor pasa la zaranda para que justamente poder llevarse a ese pueblo que lo ama, a ese pueblo que lo adora, a ese pueblo que le dio su vida a su servicio, ese remanente, como prediqué en el mensaje anterior, el remanente de Cristo. Y hoy vamos a hablar con la ayuda del Espíritu Santo de Jesús, hombre, la compasión. Quiero comenzar a hablarle a aquel hermano, aquella hermana que quizás esté escuchando este video. Nosotros tenemos una costumbre, por ponerle un nombre, una forma de ver a Jesús. Se nos ministra y se nos enseña así la mayoría de las veces. Vemos a Jesucristo como lo dice la Escritura, ¿no? Jesucristo salió de la tumba al tercer día, cumpliéndose la profecía, que Él tenía que resucitar al tercer día entre los muertos. Se levantó de la tumba, estuvo con más de 500 personas a la vez, resucitado ya, estuvo con 500 personas a la vez, estuvo con sus discípulos y ascendió a los cielos. Pero nosotros tenemos casi siempre esa imagen en nuestra mente, en nuestro corazón, esa certeza, esa convicción de fe, que Cristo reina. Y es verdad, Cristo está reinando. Dice la palabra que todavía todos sus enemigos no están bajo sus pies, pero estarán bajo sus pies, todos sus enemigos. Todos los que hoy aborrecen el Evangelio, aborrecen a Cristo, todos los que no quieren saber nada con Dios, ni con su palabra, ni con la iglesia de Jesucristo, todos serán juzgados justamente, y al no haber querido aceptar a Cristo, al no haber querido reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, tendrán un castigo eterno, un castigo de la cual nunca más podrán salir. La Biblia le llama el lago de fuego y azufre. Allí será el castigo eterno para Satanás, para el anticristo, para el falso profeta,
para todos los demonios y ángeles caídos y para todos los seres humanos que han rechazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero acercarme hoy con esto que ha puesto en mi corazón el Señor Jesús, de lo cual fui ministrado, fui tocado fuertemente, y estoy convencido que hay vidas que tienen que escuchar esta palabra. Quizás la escuchen este día, quizás la escuchen mañana, pero hay vidas que van a ser tocadas fuertemente, van a entender. No todas las personas que hacen algo malo son conscientes de la gravedad de la maldad. No todos. ¿Qué quiero decir con eso? No justifico la maldad, no la justifico. Quiero decir sencillamente que a veces no comprendemos el grado de ofensa que hacemos delante de Dios. Entonces a veces, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, creemos que Dios no nos entiende, creemos que Dios no puede perdonar ciertos pecados. Yo recuerdo en este momento un artista muy conocido, ya fallecido, bueno, lo voy a nombrar, este actor cómico a la cual yo he mirado tantas películas de él y programas de él, el actor Jorge Porcel. Yo lo vi entrar en la iglesia en la cual yo me congregaba, yo lo vi entrar todo de traje blanco. Venía a hablar, tenía una consulta con el pastor. Y después el pastor me compartió a mí una de las preguntas que Jorge Porcel le hizo a él. Y la pregunta que le hizo fue: pastor, ¿Dios puede perdonarme todas las maldades que yo hice? Mire que yo hice pecados feos, cosas. Y el pastor obviamente le compartió la palabra y le dijo: sí, Jesucristo ya te perdonó todos los pecados, por más rojos que sean, por más rojos que sean, por más feos, inmundos, inmorales, Jesucristo ya murió por vos. Y bueno, de esto yo quiero hablarle a ese hombre, esa mujer, ese joven, que con la ayuda del Espíritu Santo pueda entender que Jesucristo te entiende, que Jesucristo te comprende, que Jesucristo no ama el pecado, al contrario, lo aborrece el pecado, pero ama al pecador. A veces cuesta entenderlo esto, ¿no? Pero cuando Jesús mira a un ser humano, lo que está mirando es más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Él mira un alma, Él mira un espíritu vivo que Él mismo dio, que Él mismo sopló. Cuando Él ve un pecador, Él ve almas bajo condenación, almas bajo cárceles, bajo ataduras, almas que no tienen el poder ni la capacidad para salir de esa maldición o para salir de esas cárceles de oscuridad. Las ve solas, las ve perdidas, las ve que no pueden hacer nada a no ser que Jesucristo actúe. Entonces vamos a comenzar esta palabra. Si por ahí ven algunas lágrimas que se me caen del rostro, es porque realmente el Señor tocó mi vida, especialmente con este mensaje, y estoy convencido que Dios va a sanar muchos corazones que a través de esta palabra quizás te puedas perdonar. Nosotros tenemos a veces la capacidad, con la ayuda de Dios, obviamente, con la ayuda del Señor, de perdonar a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. Entonces tenemos la capacidad de poder perdonar a los demás. Pero a veces cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos de los errores que hemos cometido y que ya no podemos volver atrás. Perdonarnos de los fracasos, o perdonarnos por cosas que hemos hecho, mucho daño a personas, quizás a un papá, una mamá, a un hijo, una hija, a un conocido, un amigo tuyo, una amiga, le fallaste, lo lastimaste, lo heriste y vos no te lo perdonaste. Pero es interesante que al escuchar esta palabra hoy logres perdonarte
y no solamente perdonarte, sino logres identificarte con Jesús hombre. Sí, con Jesús hombre. Nosotros siempre nos identificamos con un Cristo resucitado. Y es verdad, ha resucitado de entre los muertos, gloria a Dios. Y está vivo y vive para siempre. Y está atento a todo el clamor de su pueblo, de su iglesia. Él está atento, está atento. La Escritura nos enseña que Él está intercediendo por su pueblo, por su iglesia, las 24 horas del día. Qué tremendo, ¿no? Él es el sumo sacerdote. ¡Oh, gloria al Señor! Él es el sumo sacerdote entre el Padre, entre el Dios Todopoderoso y sus hijos aquí en la tierra. Constantemente intercediendo al Padre para que no falte en nosotros el amor de Dios, la paz de Dios, para que no falte la comunión con Dios en nosotros. Jesucristo está constantemente intercediendo por nosotros. Pero como decía al principio, vemos a Cristo como el ser glorificado, resucitado. Pero yo quiero que también lo veas como lo que realmente es Jesucristo hombre. Un hombre, un ser perfecto que se identificó con nosotros. Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero leerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer primera de Timoteo. Un solo versículo nada más. Hay varios versículos. Tenés el famoso pasaje de Filipenses capítulo 2. Allí vas a ver, para el que nunca leyó la Biblia o quiere volver a mirar a aquel hermano o hermana, Filipenses capítulo 2 nos dice cómo Jesucristo se despojó. No es que renunció para siempre, se despojó de su divinidad. O sea, no quiso caminar como Dios Hijo, para ser así más claro. Se despojó de su divinidad para tomar forma de hombre, forma de siervo, tomar la forma de alguien que está dispuesto a obedecer a cualquier precio, nuestro Señor Jesús. Pero acá vamos a leer en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Repito, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo hombre. Es muy importante, así como es importante creer que Jesucristo está vivo, que Jesucristo reina, está reinando, ha tomado su lugar. Hay una adoración que dice: toma tu lugar, ¿no? Ha tomado su lugar, el lugar que tuvo siempre, como rey, como sacerdote, como Dios. Jesucristo está gobernando los cielos y la tierra. Aunque el mundo está como está, por la maldad, por el pecado, y porque el enemigo de nuestras almas tiene un tiempo para hacer toda su maldad, desarrollarla, toda su maldad. Sabemos que gracias a Dios Jesucristo ya lo venció en la cruz de Calvario. Pero yo quiero hablar de Cristo hombre, de Jesús hombre. Yo quiero recordar qué hizo Jesús en la tierra. Quiero hablar un poquito de su persona. No vamos a pasear, porque si no pasearíamos por toda la Biblia, y no es el caso, sino en vez de un mensaje se convertiría en un estudio. Pero quiero compartirte ahora este pasaje, y aquí nos quedamos un ratito, en la carta de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice así la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Escuchaste la palabra? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote, como comencé al principio de este mensaje, que traspasó los cielos. Podemos recordar ese momento en que están los discípulos con el Señor y el Señor los bendice, dice, bendiciéndolos, se apartó de ellos y una nube lo elevó de los ojos de los discípulos. ¡Qué gloria! ¡Gloria al Señor! Y el Señor ascendió a tomar su lugar como Dios Hijo. El Verbo hecho carne estuvo con sus discípulos y estuvo con más de 70 discípulos más, con todos los que le creyeron, hombres, mujeres, jóvenes de esa época en que Cristo caminó por la tierra. Y hoy quiero que recuerdes, y le pido al Espíritu Santo que impacte tu corazón y que te traiga este conocimiento, esta luz, que puedas comprender y entender que Jesucristo te entiende más de lo que vos te imaginás. ¿Y qué quiero decir con que Jesucristo te entiende? Dice la palabra de Dios que ancha es la puerta a la perdición, ancho es el camino a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. Cada vez angosto. ¿Por qué? Porque no es una vida común y corriente que Jesucristo nos llamó a vivir. La verdad que no es una vida común y corriente. Por eso casi siempre acá en Argentina, no sé en otros países, pero acá en Argentina nos han apodado de los locos del Evangelio. Ah, esos son los locos. Claro, somos locos porque caminamos en contra de la corriente de este mundo. No vamos a bailar, no miramos programas que el mundo mira, no festejamos muchas cosas que el mundo festeja. Entonces, claro, somos locos o somos aburridos. Pero bueno, cuando vos conocés a Cristo, cuando vos lo conocés no por leer la Biblia, sino que buscas una experiencia, aunque sea una, que Dios prometió que le vas a tener, una, con el autor de la Escritura. Jesucristo dijo a los fariseos, a los hebreos de esa época, estando en la tierra, vosotros creéis que en las Escrituras está la vida. Vosotros creéis que en las Escrituras está la vida, pero no, le dijo Jesús. La vida está en conocerme a mí, porque Él es el dador de la vida. Gloria al Señor. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, yo tengo agua para darte, pero tengo agua de vida eterna. Jesucristo es el ser más impactante que existió sobre esta tierra, que pisó esta tierra. Es el ser más admirable que pisó esta tierra. Por eso yo te estoy hablando de Jesucristo hombre ahora. Cuando Él estuvo en la tierra, lo que Él pensó, lo que Él sintió. Isaías capítulo 9. Lo leo un poquito, ¿puede ser? Lo busco rapidito a ver si lo encuentro. Isaías capítulo 9. Ya estaba profetizando. Profetizó mucho de Jesús y profetizó estas palabras, que las leo en el nombre del Señor Jesús. Dice, porque un niño, estoy leyendo Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Y se llamará su nombre. Mirá cómo el profeta Isaías, por el Espíritu Santo, comienza a declarar
qué clase de persona iba a ser Jesús. Iba a ser admirable. Muchos creen que era admirable. Mucha gente que ignora las escrituras creen que era admirable porque era bello. ¿Me sigues? Y la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de que era bello. Al contrario, tampoco dice que era un hombre feo. Dice que era un hombre que no tenía rasgos en sí de belleza. Justamente Jesús tomó ese cuerpo a propósito para que no lo sigan o no hagan idolatría de él por su belleza exterior, sino que lo amen a él por su belleza interior. Que sea admirable lo que él ministraba en la forma en que él se acercaba al ser humano, con la sabiduría con la cual iba a hablarle a todo el mundo, y por sobre todas las cosas, con el amor con que él se iba a relacionar con toda la sociedad judía hebrea y con los gentiles, los que no pertenecen al pueblo de Israel. El amor, la belleza interior, Jesucristo hombre. Jesucristo te ama de verdad. Jesucristo te ama de verdad. Pero te ama a tal grado que pasó por encima todas tus debilidades que hasta el día de hoy tenés. Pasó por encima todos los pecados que pudiste haber cometido en esta tierra y los pecados que vas a cometer en el futuro. Jesucristo los pasó por encima. O sea, Jesucristo los hizo a un lado para poder amarte y llegar a tu corazón, para poder tener una relación personal con tu persona, para que lo conozcas en el espíritu, porque llegará el momento que lo veremos cara a cara, lo veremos tal cual es. Lo enseña el apóstol Pablo en sus cartas. Pero hasta que lleguemos, por eso dijo Pablo el apóstol, ahora veremos como en un espejo, gloria al Señor, pero después lo veremos y seremos conocidos como Él nos conoció. Tenemos que conocer al Cristo, a Jesús de la tierra, al Cristo de la tierra, que caminó, al Mesías que caminó por la tierra. Tenemos que saber que Él era admirable por la clase de ser humano que Él era, y que nos traía un mensaje que iba a cambiar a toda la humanidad, pero que iba a cambiar justamente a aquellos que le creyeran a Él. Por eso que podemos ver dos generaciones de humanidad, ¿no? La generación que no cree en su palabra. No solamente no le creen, sino que se convierten en enemigos de Él y en enemigos de todos aquellos que creen en Él. Y vemos una generación que sí creyó en Dios, como del antiguo pacto, el pueblo de Israel que le creyó a Dios, como podemos ver en Abraham, que no pertenecía al pueblo hebreo, pero le creyó a Dios. Podemos ver a personas que no pertenecían al pueblo de Israel, gentiles, que estando Jesús en la tierra le creyeron a Jesús. Tantos casos vemos acá de milagros que Jesús hizo con gente que no pertenecía al pueblo de Israel. No solamente los sanó de tremendas enfermedades, sino que trajo liberación de gente poseída por demonios, y también perdonó pecados, que ahí comenzó el problema, uno de los problemas que empezó a tener Jesús en la tierra. ¿Cómo perdona pecados?, decían los religiosos, los eruditos de la ley. ¿Cómo puede perdonar pecados si lo único que perdona es Dios, es Yahweh, es Elohim? El único que perdona pecados es Dios, es Elohim. ¿Quién es para perdonar pecados? No tenían el velo corrido, no tenían la luz, que estaban delante de aquel que llegó a decir: yo soy el dueño del sábado, yo soy el dueño, yo permito que mis discípulos hagan cosas hasta el día sábado. Estaban delante del Rey de Reyes
y Señor de señores. Volviendo al pasaje que te estaba compartiendo en Hebreos capítulo 4, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Escucha esta palabra, hermano, hermana, amigo, amiga. Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús, estando en la tierra, vivió como un hombre, no vivió como Dios. Lo dice en Filipenses capítulo 2, se despojó de su divinidad, se despojó. Él lo hizo a propósito, él quería vivir como hombre, él quería experimentar la humanidad, se hizo humano. Jesús es humano, fue humano y tiene una doble naturaleza. Hoy Jesús es hijo de Dios, es Dios hijo y es humano, es hombre. Jesús quiso experimentar en carne propia lo que el hombre experimenta en su naturaleza humana, no pecadora, porque Jesús no pecó nunca, pero es humano. Quiero decirte, hermano, hermana querida, amigo, amiga, Jesús te entiende. Quizás no te entienda nadie, quizás creas que ni siquiera tu pastor te puede entender, tu pastora, tu familia, pero Jesús te entiende, porque Jesús habitó en un cuerpo, se hizo humano. Jesús experimentó el hambre, la sed, el cansancio. Jesús experimentó el dolor, la traición. Quizás alguien me esté escuchando y diga, yo fui traicionada, yo fui traicionado, me abandonaron, me dejaron. A veces esperamos de hermanos, de hermanas, esperamos que nos visiten, que nos escriban, y no llega nadie. Ni tu pastor llega, ni la pastora llega. Pero no creas que es todo culpa. No es todo culpa de los hermanos o de los pastores que no llegan a tu casa. Aunque te parezca increíble, Dios lo permite. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios quiere que aprendas a confiar en su persona, que te puedas identificar con Jesucristo resucitado y con Jesucristo hombre, que Él ya padeció de antemano todo lo que estás viviendo, pero todo lo que estás viviendo, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo, y cuando dice en todo, es en todo, fue tentado a pecar, no pecó nunca, pero fue tentado a pecar en todas las áreas que un humano puede pecar. Fue tentado a rebelarse contra su propio Dios. Fue tentado a pecar en forma inmoral, en forma sexual. Fue tentado a amar el dinero, a amar el poder, a codiciar. Cuando Satanás le dijo, yo te doy todo esto que ves, yo te lo doy. Yo te entrego todos los reinos de este mundo porque me han sido dados. Pero si te postrás delante de él. Él fue tentado. Jesús fue tentado. Jesús sufrió. Jesús lloró. Sabemos que es el versículo más corto de las Santas Escrituras. Jesús lloró. A Jesús le costó también hacer la voluntad del Padre. Le costó. En la carne, en su humanidad, le dijo, Padre, si es posible.
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano querido, hermana querida, no te detengas, no bajes los brazos, mira a Jesús como hombre y como Dios, pero mira a Jesús como hombre. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo al Padre constantemente. ¿Te imaginas? Yo uso la imaginación basada en la Escritura, ¿no? Pero yo me imagino a Jesús diciéndole al Padre por ese hijo: Padre, perdónalo, todavía le cuesta obedecerme, todavía hay cosas que hace que te desagradan, pero perdónalo, yo he dado mi sangre para que lo perdones. Padre, restáuralo, porque yo te he dado mi vida, Padre, para que lo restaures. Padre, dale más oportunidades, porque yo, Jesús, te he dado mi vida para que lo hagas. Constantemente el Padre mira a Jesús, el Padre, el carácter del Dios Todopoderoso, al cual tanta gente no entiende, no comprende. Siempre nos quedamos con una parte que es gloriosa, que es lo que te estoy ministrando, que es la parte de amor. Dios es amor. Lo dice la Biblia, lo enseña la palabra. Primera de Juan habla mucho sobre el carácter del amor divino de Dios. Pero la Biblia dice que no es solamente amor, sino que Él es santo. Santo. Isaías, el profeta, dice que es santo, 7 veces santo. Dios. O sea que ni los querubines, ni los serafines que tienen 6 alas, que son los más cercanos a Dios, dicen que están muy cerca de Dios, los serafines, donde hay una llama de fuego, donde ahí habita el Dios que creó los cielos y la tierra. Su santidad, a su santidad no pueden llegar ni los querubines. Él es limpio, es puro. Por eso que aborrece el pecado, porque el pecado es algo impuro. Es algo que ofende el carácter de Dios, lo ofende. No que ofendemos algo que hizo Dios, sino que lo ofendemos a Dios directamente. El pecado, para poder entender, es una rebelión, porque aparte es rebelión, es una rebelión directa hacia el Padre, hacia el rostro de Dios. Es decirle a Dios: yo no te reconozco como Dios, yo hago lo que quiero. ¿Te das cuenta? Así es la rebelión, el pecado. Yo no te creo. O para mí no sos Dios, yo hago lo que quiero. O también esa actitud espiritual de decirle a Dios: yo soy Dios, yo puedo. ¿Cuánta gente a uno le predica del amor de Dios, de lo necesario que conozca a Jesús y que reciba a Cristo como Señor? Y dice: no, pero el Señor tiene tantas cosas, está muy ocupado, yo puedo, yo. Y tienen un yo, el yo de ellos es más grande que el cuerpo de ellos. Yo puedo todo. Se endiosaron a sí mismos. Se endiosaron. Lo que no entienden es que todo lo que logran, lo logran por 2 cosas. Una es porque Dios les dio a ellos capacidad para lograr sus proyectos. Pero se las dio Dios la capacidad. La capacidad se las dio Dios. Otra, que Dios en su inmensa misericordia los deja y los deja hasta que Dios dice basta. Y se encarga Dios de hacerle ver su miseria. Se encarga Dios de hacerle ver que no todo lo que ellos pueden, lo que ellos quieren, van a poder hacer. Que necesitan de alguien sobrenatural, que necesitan ayuda de Dios. Muchos lo aceptan y muchos no lo aceptan. Jesucristo te ama. Jesucristo te entiende. Jesucristo te comprende que te cueste perdonarte. Jesucristo te comprende esas lágrimas que derramás allí a solas, en tu cuarto, en tu pieza, en tu casa, en tu trabajo. Jesucristo fue un hombre, sufrió.
Jesucristo sufrió el rechazo, la traición. Jesucristo dio su vida sin esperar nada de lo demás. La dio por amor. La dio porque ya estaba en su corazón, antes de venir a la tierra, dar su vida por la humanidad, por su creación, para rescatarlos de la condenación eterna por el pecado y de las cárceles de oscuridad que Satanás aplicó y ejerce sobre toda la humanidad perdida. Y para ir terminando, iglesia de Jesús, Jesucristo murió por la iglesia. Jesucristo murió por su amada. Y no nos tenemos que dejar vencer, porque todavía no nos vemos perfeccionados. Hay muchos hermanos que me están mirando quizás, que han dejado ministerios, han dejado sus llamados, porque dijeron: yo no puedo servir a Dios. Yo todavía tengo esto en mi corazón, me cuesta abandonarlo, me cuesta dejarlo, sea el pecado que fuere. Quiero decirte que quizás olvidaste que Jesús te entiende y te comprende. Fue hombre, fue humano, sabe lo que pensás, sabe cómo te sentís, sabe que experimentás culpa, derrota, fracaso en tu corazón, sabe cuando te esforzás a agradarlo y te cuesta. Para vos, varón, para vos, mujer, que te cuesta hacer la voluntad de Dios, que te cuesta todavía abandonar ciertas áreas de pecado. Sí, áreas de pecado, porque dice el apóstol Pablo que tenemos que despojarnos de este viejo hombre contaminado y viciado. ¿Viciado de qué? ¿Contaminado de qué? ¿De pecado? Pero el apóstol dice que tenemos que hacer todo lo posible de despojarnos, que es posible. Si no fuera posible despojarse del viejo hombre, no te lo diría, no te lo pediría el apóstol Pablo, o mejor dicho, Dios a través de su palabra, no te lo pediría. Pero es posible despojarse de este viejo hombre contaminado de pecado. Es posible. ¿Por qué es posible? Porque contamos con toda la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Contamos con el poder de su sangre, que se hace real en nuestro espíritu y corta toda maldición de rebelión, de iniquidad que hayamos cometido nosotros y que hayan cometido nuestros padres hasta la tercera, cuarta, quinta y décima generación. Esa sangre tiene todo poder para romper cárceles de oscuridad, para cortar con toda cadena, toda atadura demoníaca, para liberarte de cualquier vicio. Esa sangre tiene poder para hacerte fuerte en medio de las debilidades. Sí, ¿me escuchaste? El Señor te hace fuerte en medio de tu debilidad. Es posible. El apóstol Pablo dijo que era posible despojarse de este viejo hombre contaminado y viciado, porque su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que se posó sobre Jesús después del bautismo con el bautista Juan, ese Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y ese Espíritu Santo, esa persona bendita, va a lograr en nosotros, si le creemos a la palabra, va a lograr en nosotros una transformación, lo va a transformar. El Espíritu Santo te transforma en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Pero tenemos que siempre ir a los pies de Jesús. Tenemos que correr. Fíjate lo que dice el versículo 16 de Hebreos capítulo 4. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. ¿Te estás dando cuenta? Te dice que te acerques al Señor, no que te alejes. Hay muchos hermanos, ministros, que se alejan de Jesús. Cuando ven que no logran poder agradar a Dios, no logran santificarse, no logran convertirse, no logran ser realmente testimonios, se sienten mal
y comienza en ellos una actitud de derrota, de desaliento, de desánimo, de fracaso, y sin darse cuenta, le dan lugar al enemigo para que el enemigo los acuse, los atormente, los oprima, les mienta, porque eso es lo que hace el diablo, siempre mentir. Pero yo quiero decirte, como un ministro del Señor, a quien sirvo hace muchos años, que Jesucristo no falla, que Jesucristo no cambia, que Él cuando promete cumple, que Él no es Dios para mentir ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando el Señor te dice no te dejaré, te dice no te dejaré, te voy a seguir a donde estés, voy a estar a tu lado. No es que quizás alguien diga, pero yo no lo siento, no, que acá no se trata de sentir o no sentir, acá se trata de vivir por fe. ¿Cómo recibiste a Cristo? Por fe. ¿Cómo tenemos que caminar con Él? Por fe. ¿Cómo se sostenía Moisés de Jesús según la carta de Hebreos? Por fe. Por fe. La fe es un don de Dios. Esa fe está metida, incrustada dentro de nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Hermano, hermana, levántate en el nombre del Señor. No escuches más al diablo. Si estás arrepentido de corazón, siempre que te arrepientas, siempre Jesucristo va a sanarte, a restaurarte, a levantarte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere transformar tu vida. No quiere solamente que creas en Él. No quiere solamente que lo sirvas. No quiere solamente que lo ames. Que para eso fuimos creados, para amarlo, para adorarlo. Quiere transformarte. Quiere mudarte en otro hombre, en otra mujer. Y esos procesos duelen. Esos procesos son necesarios tu parte, que le creas. Acércate a Dios, como enseña Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque entendimos que Jesús fue hombre. Entendimos que fue un ser humano. Entendimos de una vez por todas que Él Él sabe lo que yo siento. Él sabe lo que yo experimento, porque Él miró todos mis pecados y los cargó en sus lomos. En sus lomos cargó tu pecado, tu iniquidad, tu rebelión, tu debilidad, tu fracaso, tu rechazo, tus heridas. Las cargó en sus lomos y las llevó a la cruz. Y le dijo al Padre: yo, a través de mi sangre, he dado mi vida por Él, para que tú, oh Padre, lo veas siempre como tu hijo, como tu hija, santificado, limpio y justo. Jesús intercede por vos todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo no falla. Jesucristo se propuso en su corazón, Jesús se propuso en tu corazón llenarte el corazón de su Santo Espíritu, pero se propuso cambiarte, y para cambiarte, para hacer de vos un hombre, una mujer como realmente lo deseás, una mujer de Dios, un hombre de Dios, un joven de Dios, tenés que correr al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que Él sabe lo que estás viviendo, padeciendo, sufriendo. Acércate por la fe y decirle: Señor, no puedo más, hasta aquí llegué, ayúdame. Y te puedo garantizar, como que estás mirando este video, que la presencia de Dios va a descender sobre tu corazón. Este lugar se va a llenar del Espíritu Santo y fuego, y el Señor se va a revelar a tu vida, y vas a poder lograr el propósito con el cual fuiste llamado. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos.